¿Qué tal, gente? Buenos días, tardes, noches. Pues la contingencia ya tiene fecha límite y te pongo todo en este video. Pero sigue habiendo una pregunta que muchos estudiantes se hacen. ¿Habrá examen con mi PEMS este 2020? La respuesta es no. Al menos no en la fecha que se decía. Quédate conmigo y te platico un poquito de Comipems, exámenes de admisión para universidades y me encantaría tocar un poquito del caso Chapingo. Muchísimas gracias. Bueno, pues como te decía, en la mañanera de hoy AMLO nos dice que el 18 de mayo es el día en el que se reactiva o se reanudan actividades tratando de regresar a esta normalidad, ¿ok? 18 de mayo, primera fase, 18-31, segunda fase y tercera fase el 1 de junio. López-Gatell ayer aseguraba eso y se confirmó el día de hoy. Pero después del mandatario López Obrador va el secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, y nos dice, las escuelas no regresan hasta que se puedan asegurar a los alumnos. Es decir, no se puede regresar a las clases hasta que la seguridad de los estudiantes esté garantizada, pero eso implica que los picos bajen, es decir, que los contagios disminuyan de manera considerable. Por lo que se dice, de aquí a agosto es un hecho que no hay escuela, o sea, no hay vuelta a las clases presenciales. O quizá hasta septiembre, o sea que esperemos si es agosto o septiembre la fecha en la que reinicien, pero eso nos mete en muchos problemas. Principalmente ahorita quiero tocar caso Comipems. ¿Qué pasa con el Comipems? Comipems decía, se va a hacer el examen, porque la convocatoria ya se hizo, los preregistros, etc. El examen se hace 20-21 de junio, o sea que no habrá examen Comipems en esas fechas. De manera idéntica, las grandes escuelas, las grandes universidades del país dijeron, se aplaza el examen de admisión. ¿Cuándo? No sabemos, tenemos que esperar a que la pandemia pase. Y ha pasado con UNAM, Poli, UAM y todas las grandes escuelas y naturalmente también Chapingo. Pero la situación es difícil porque no hay, o sea, vale, no hay examen ahorita, pero ¿cuándo sí? Y el problema es que la gente que pasa y hace un Comipems es gente que ya acabó sus 3 años de secundaria y entra a un sistema semestral. Y si tú aplazas todo, tu semestre que va a arrancar en agosto-septiembre va a tener un vacío fuerte que vas a tener que apretar un buen en el primer semestre a los estudiantes. Y los que ya estaban en segundo y tercer año de preparatoria, y obvio las universidades, van a batallar porque el semestre pasado, pues tienes que cubrir algo de eso. Y esos vacíos, muchos seguramente los van a querer cubrir en el nuevo semestre y aparte mételes todo lo nuevo. Entonces, sí va a ser un verdadero desorden y va a ser muy difícil para el sistema educativo en México. ¿Qué proponía la gente? Bueno, se rumoraba hace un mes, 2 meses, bueno, pues va a pasar a la italiana, donde todos los estudiantes van a pasar. Pues no está tan fácil en Italia. Yo platicaba a escasos minutos, Valentina, gracias por eso. Me decía, en Italia no está tan fácil la cosa como que simplemente pasa a todos los estudiantes y ya. Se hacen 2 exámenes muy importantes, cuando acaban secundaria y cuando acaban preparatoria, que son los equivalentes aquí, Comipems e ingreso a las grandes universidades. Y si no pasan esos exámenes, pues hay un gran problema. Y ahorita los chicos que tienen que aplicar ese examen están viendo qué van a hacer. El 1 de junio dirán qué políticas a tomar porque se supone que en esa fecha lo aplicaban, o sea, en junio. Entonces ahorita están esperando fechas, pero no han dicho todos pasan automáticamente. Para nivel básico, para aquellos que siguen todavía en el sistema de ciclo escolar anual, pues podría ser una opción. O sea, ya pasaste, el próximo año tratamos de resarcir un poco las lagunas que se han generado en este. Pero para los que entran al sistema semestral se complica y para aquellos que ya van de salida se complica aún más. Ahora, la teoría para aquellos que ya están dentro del sistema semestral y que dicen, ¿se va a echar a perder el semestre? Pues no creo, porque echar a perder un semestre implica perder matrícula. O sea, no podemos dejar pasar un examen Comipems, o sea, que no haya Comipems. ¿Cómo metes a todos esos chicos que ya acabaron tercero de secundaria? Tienes que meterlos a una escuela. ¿Cómo? Habrá que ver cada mecanismo que va tomando diferentes instancias, obviamente las preparatorias y Comipems, y lo mismo para las universidades. A ver qué mecanismo genera cada una de las diferentes universidades para poder hacerlo. Y me llama la atención aquí el caso Chapingo. Chapingo, una universidad que tiene casi 2.800 millones de pesos anuales como presupuesto, pues se ha metido también ahorita en un problema muy difícil porque tiene mayores dificultades que las demás escuelas, que de por sí son muchas, para poder dar educación a distancia. Entonces algunos departamentos han dicho,
cesen eso de mandar actividades a distancia. O sea, están parando. ¿Por qué? Pues porque es muy difícil hacer llegar las herramientas, los temas, los mecanismos de evaluación a todos los estudiantes por el tipo de universidad que es Chapingo, que se rige principalmente por aceptar estudiantes de origen humilde. Naturalmente, por su origen, muchas personas no tienen acceso a la tecnología, los medios, etcétera, para poder generar educación a distancia. Entonces es muy difícil, pero no le metes los más de 3,000 estudiantes que le metes a Chapingo cada año por examen de admisión y naturalmente pues te pueden echar el ojo porque el presupuesto que ya está preaprobado, pues naturalmente en qué lo vas a gastar si no tienes el 100% de la matrícula potencial que debería estar teniendo. Entonces es muy difícil. ¿Cómo le haces? ¿Cómo aplaza el examen? ¿Cómo le haces saber a la gente que no tiene comunicación fácilmente para cuándo es el examen? Es muy, pero muy difícil y el problema es que Anuyes en el comunicado que hizo hace mucho tiempo, que yo te dejo en este video de las universidades, dice: cada universidad tiene la capacidad y la competencia para tomar decisiones individuales que convengan a su universidad. En Chapingo acaban de lanzar una propuesta de Chapingo Contigo, pero realmente no resuelve mucho porque Chapingo ahorita tiene otros problemas también de huelga con el sindicato, entonces es muy difícil y más de un chapinguero está preocupado por su semestre, pero el semestre no se puede echar abajo más allá de por lo que aprendas o no, por el examen de admisión y lo que eso implica para su presupuesto y su funcionamiento natural. Y perdón, estoy repitiendo eso de que está difícil demasiadas veces, pero es que de verdad es una situación muy difícil. ¿Por qué? Porque todo esto se centra en la falacia, creo yo, que es el aprende en casa. Yo ya te dije en un video, te lo dejo por acá, por qué es tan difícil meternos en este procedimiento de aprende en casa. En México no tenemos la infraestructura, no tenemos la capacidad educativa ni familiar para poder enseñar o aprender en casa. Uno, las escuelas no tienen plataformas estudiadas, preparadas, no tienen condiciones para que sus maestros puedan impartir desde la escuela, por ejemplo, y las familias en casa no tienen las condiciones tampoco, ¿vale? Tal vez haya familias que sí tengan el internet de una velocidad medianamente buena, tal vez tengan una computadora, pero si son 3 hijos, ¿cómo le hacen? En Italia el gobierno trató de apoyarte con tablets, con computadoras. Aquí en México es imposible que eso lo hagan. Ni siquiera se intentó, pero con todo eso nos decían, aprende en casa, sí vamos a avanzar. Bueno, ¿cómo pasa? Los profesores cuando hacen una clase en Teams, Google Classroom, en Zoom o lo que sea, están intentando que el 100% de los estudiantes lleguen y llegan entre el 70 y el 80%. Ahora de 70-80% que sí te llega, la mitad pone atención, la otra mitad no, y algunos no tienen buena velocidad de internet, algunos que ladra el perro. Es muy difícil poder tener una clase en esas condiciones y si el profesor por alguna razón no tiene capacidad de controlar al grupo presencial en internet, va a ser más difícil. Ahora, suponiendo que se tienen los medios, los mecanismos en las dos partes, que no es cierto en México, vale. ¿Cuántos niños que son muy jóvenes no tienen acceso a la tecnología y por lo tanto no la saben utilizar? Pero mamá, papá en casa tampoco y tienen que acudir a otro lado, lo que implica salir de casa para pedir el apoyo, para descargar el archivo, para poder imprimirlo, para poder accesar a la plataforma. Porque no estábamos listos para esto, pero la realidad es que no somos capaces de aprender tan rápido porque no estamos familiarizados con esas tecnologías. Ahora, suponiendo que en casa y el alumno lo sabe hacer, los maestros muchas de las veces no. ¿Por qué? Porque el profesor ya es grande, porque el profesor no aprende tecnologías, el uso de las TICs no es lo suyo o simplemente no se quiere actualizar y es una realidad. Y vale, tal vez el profesor sepa todo esto y si tampoco tiene los medios el profesor, en México se paga muy mal la docencia. No pensemos que el profesor tiene un internet de súper velocidad, una súper computadora y es muy complicado. Entonces, aquí están los fallos iniciales. Ahora, ¿qué pasa? Con todo esto, creo yo, también pasa que muchos profesores dejan demasiada tarea. Bueno, si el origen de la tarea era un castigo, pero ahorita el profesor ahí demuestra su incapacidad de prácticas docentes, lo que se resuelve con capacitación constante y con una buena práctica. ¿Y por qué los docentes dejan mucha tarea? Bueno, porque no son capaces de ver el ritmo al que se debería avanzar de manera individual, de manera presencial o de manera digital. No son capaces de verlo. El profesor cree que 2-3 páginas es poco, sí, a su ritmo. Hay algoritmos que te permiten saber como profesor de tu materia, si tú tardas X tiempo, bueno, el doble, el triple tardará el estudiante. Y los profesores no saben eso muchas de las veces y saturan de tarea. Eso nos lleva a que por el otro lado, papá, mamá también un poco valore todo esto porque el estudiante no es capaz de aprender, no entiende, no pone atención y quizá esto nos enseñe un poquito a las 3 partes que estamos dentro de esto. El profesor entenderá sus deficiencias, que tiene que actualizarse, que tiene que mejorar sus prácticas docentes, sus planeaciones. Vale. Por el otro lado, los padres de familia o tutores entenderán
que la docencia está muy mal pagada, lo difícil que es y quizá dejen de exigir tanto y ahora sí ya se pongan un poquito al pendiente del hijo y ahora sí ya poder exigir lo que es justo, pero no de una manera irresponsable esa exigencia. Y 3, curiosamente los estudiantes se están extrañando, ya quieren entrar a clase. Yo sé que la mayoría lo hace pues porque extraña más al amigo, a la novia, el relajo, el chacoteo, pero algunos buenos estudiantes de verdad la extrañan y muchos otros ya están empezando a extrañarla. Claro, a la semana se les va a ir a extrañar y regresarán a casa, pero la realidad es que esto nos está enseñando 3 cosas de los 3 sectores que estamos fallando demasiado. Lamentablemente es un fallo que se muestra o que se pone en exhibición a través de una pandemia, lo cual es doloroso que tengamos que verlo hasta ahorita y que pese a esto el gobierno siga diciendo pues siga aprendiendo en casa. No podemos aprender en casa, no es posible, no tenemos las condiciones, la capacidad y desafortunadamente a veces no tenemos las ganas. Entonces esto es lo que está pasando. Reitero, con MIPEMS tendrá que haber, no sé en qué fechas, las grandes escuelas y universidades de México van a tener que reagendar sus exámenes de ingreso porque tienen que meter matrícula sí o sí, y naturalmente las formas en que se deba enseñar tienen que cambiar. Ese es un hecho, los profesores tienen que cambiar, los estudiantes tienen que cambiar y los tutores también tienen que cambiar. Por lo que yo creo que es un hecho, el 1 de junio, gente, no regresan las escuelas y porque dicen muchos especialistas a través de estudios que el mayor foco de contagio son los niños. ¿Por qué? Pues porque los niños a veces, dada su edad, no tienen la capacidad o la madurez para entender la gravedad del asunto, no tienen la capacidad de agarrar hábitos tan rápido como de no tocarse la cara, tener la sana distancia, el uso de los cubrebocas correcto. Es muy difícil que a un niño le hagas entender eso. Y además los niños son las personas que más contacto tienen con adultos. Entonces en una escuela con un maestro, con otro maestro, es difícil. Y atrevámonos a decir niños y jóvenes. Entonces, si tú metes a todas esas personas en una escuela, en una universidad, en una primaria, kinder, etcétera, pues vas a generar que ese pequeño foco que es el hijo, el estudiante, el joven, pues naturalmente sea portador, infecta más y más y los picos otra vez se nos disparen, o sea, los contagios. Por lo que yo creo que no va a pasar. Aunque yo te decía, para casos de universidades a través de la NUYES, decía que cada universidad tiene la capacidad de decidir. Por ejemplo, Chapingo dice que el 1 de junio va a regresar. Yo no lo veo viable, yo no lo creo responsable, ni que sea una opción real. ¿Por qué? Pues porque si tú metes a 10,000 estudiantes en un campus, aunque es grande, pero que aún así tienen demasiado contacto en comedores donde metes a miles de un trancazo, pues con 1, 2, 3 que infecten se te genera la pandemia, de ahí el municipio, el estado y el Valle de México, que es donde está el campus más fuerte de Chapingo, el más concurrido, pues volvería a ser un repunte. Entonces la situación es difícil, pero las escuelas no regresan, con MIPEMS está suspendido, aunque tendrá que haber, y también las grandes escuelas van a tener que reagendar exámenes de admisión. Pues así las cosas, gente, sigan cuidándose mucho e insisto, tendremos que esperar que el mandatario sea Moctezuma, secretario de Educación, nos diga con fechas cuáles son las posibles maneras, formas, condiciones y obviamente días para regresar a la normalidad en las escuelas. Cuídense mucho, gente, sean felices y muchas gracias.